Una mujer yace en su cama, completamente desnuda. La habitación está en silencio, pero algo no encaja. Su rostro está cubierto por una toalla doblada con cuidado. La ventana del departamento fue forzada desde afuera, y en el suelo hay una pista que se repetirá en cada escena del horror. Una colilla de cigarrillo aplastada. Así comenzó la cacería de uno de los asesinos seriales más escurridizos y sádicos de Europa del Este. Ondřej Rýgo, el hombre que mataba en silencio, fumaba en la escena y luego desaparecía entre la niebla como si nunca hubiera estado allí. Nacido el 17 de diciembre de 1955 en Bratislava, entonces parte de Checoslovaquia, Ondřej Rýgo creció en una familia marcada por la violencia, la marginalidad y el crimen. Su madre sufría trastornos mentales y su padre había estado involucrado en múltiples delitos. Rýgo desde joven mostró signos de inestabilidad emocional, pero nada en su infancia anticipaba el nivel de violencia brutal que desarrollaría en la adultez. Durante su juventud acumuló un historial criminal notable, aunque nada fuera del patrón de un delincuente común. Robos, allanamientos, hurtos menores. Estuvo varias veces en prisión y en centros de reeducación, tanto durante el régimen comunista como en los primeros años de la democracia post-1989. Fue en la cárcel donde desarrolló un gusto por la lectura esotérica y ocultista, algo que mezclaba con delirios personales. Sin embargo, nada de eso llamó la atención de los psiquiatras o autoridades como para considerarlo un caso peligroso. Lo que pocos sabían era que Rýgo ya había cruzado un límite invisible en su mente, y una vez que lo hizo, no hubo vuelta atrás. La transición del robo al asesinato ocurrió en Alemania, el 7 de junio de 1990, en la ciudad de Múnich. Rýgo viajó desde Bratislava aprovechando la reciente caída de las fronteras tras el colapso del bloque soviético. Su objetivo era claro, robar como siempre, pero esa noche su impulso fue diferente. Eligió una casa aleatoria, ingresó por la ventana y encontró en el interior a una mujer de 40 años, Helga T. La asesinó brutalmente mientras dormía, la golpeó con una piedra en la cabeza. Luego abusó del cadáver. La escena era grotesca. El cuerpo había sido manipulado post-mortem, una característica que se repetiría. Y como afirma Rýgo, dejó algo inusual. Fumó un cigarrillo, lo aplastó en el suelo y se marchó. Las autoridades alemanas pensaron que se trataba de un robo que terminó mal. No había ADN, no había testigos, y no había patrón conocido. Tras su crimen en Múnich, Rýgo regresó a Bratislava, donde volvió a su rutina. Pero algo había cambiado en él. Ya no se conformaba con robar. Quería revivir esa sensación, esa mezcla de poder, sadismo y ritual. El 16 de octubre de 1990, atacó de nuevo, esta vez en Bratislava, en el barrio de Dúbravka. La víctima fue una mujer de 88 años, Emilia R. Una vez más, entró por la ventana. La asesinó mientras dormía golpeándola con un objeto contundente. La violó post-mortem y luego fumó un cigarrillo al lado del cuerpo. Esta vez incluso tomó objetos personales como recuerdos. En los siguientes meses, repitió la escena varias veces. Siempre ingresaba por una ventana o balcón. Siempre actuaba de noche. Y siempre atacaba a mujeres que vivían solas o con otra mujer mayor. Su tercer crimen fue doble. Una madre y su hija, asesinadas en el mismo ataque. La escena era tan brutal que los forenses no podían determinar con certeza cuál de las dos había muerto primero. El asesino, mientras tanto, seguía en movimiento. Entre 1990 y 1992, Rýgo cometió al menos 9 asesinatos confirmados en 3 países distintos: Alemania, Checoslovaquia y Países Bajos. El patrón era casi siempre idéntico: ingreso por ventana, ataque nocturno, asesinato a golpes, necrofilia, robo menor y una colilla de cigarrillo. Las víctimas tenían entre 22 y 88 años, y en todos los casos eran mujeres. Aunque el móvil inicial era el robo, pronto quedó claro que la motivación principal era sexual, ritual y profundamente sádica. Lo más inquietante para los investigadores fue el hecho de que Rýgo se tomaba su tiempo. Después de matar, se quedaba en la escena, fumaba, a veces comía algo de la cocina y luego desaparecía. Las policías de 3 países no podían conectarlo. La falta de una base de datos común, sumado a la reciente caída del telón de acero, dificultaba la cooperación entre autoridades. Y Rýgo sabía eso.
Era como un asesino del siglo XX escondiéndose en el caos del nuevo orden europeo. La ciudad de Bratislava comenzaba a despertar con una sensación extraña en el aire. No era solo miedo, era la incertidumbre de no saber quién podía ser el siguiente. Durante meses, mujeres solas aparecían muertas en sus propios departamentos. Algunas eran ancianas, otras, mujeres jóvenes que vivían con sus madres. En todos los casos, la escena era parecida. La ventana forzada, el cuerpo con signos de violencia extrema, casi siempre desnudo, y una colilla de cigarrillo apagada cerca de la cama. Nada había sido escuchado. Ningún vecino reportó gritos. El asesino se movía con una calma inhumana. Entraba, mataba, abusaba del cadáver y desaparecía como si el tiempo no existiera para él. Ondrej Rigo no parecía encajar en ningún perfil. Era un hombre callado, introvertido, con antecedentes, pero nadie lo relacionaba con algo más que pequeños robos. Vivía en albergues sociales y pasaba sus días deambulado por la ciudad, visitando cementerios, parques públicos y edificios viejos. No hablaba demasiado, no tenía amigos cercanos, y a veces se sentaba solo a fumar mirando al vacío durante horas. Lo que no sabían era que cada uno de esos paseos era, en realidad, una cacería en preparación. Mientras las autoridades trataban de entender si todos estos crímenes eran obra del mismo individuo o no, Rigo viajó a Ámsterdam. Allí, sin perder tiempo, cometió otro asesinato. El 7 de marzo de 1991, entró a un departamento en el centro de la ciudad. La víctima, una joven mujer yugoslava que vivía sola, la mató a golpes mientras dormía, y el resto del ritual se repitió como si fuera una marca personal. La escena era tan parecida a los crímenes en Bratislava que la policía holandesa sospechó que podría tratarse de un asesino serial, pero no tenía ninguna conexión con los casos en Eslovaquia. No existía una base de datos compartida entre las fuerzas de seguridad de Europa del Este y del Oeste, así que cada país estaba, en esencia, cazando a un fantasma distinto. Para Rigo, esto era ideal. Se movía libremente por el continente gracias a la flexibilización de las fronteras tras la caída del muro de Berlín. Viajaba en tren, muchas veces sin siquiera pagar pasaje, robaba algo de dinero y comida, dormía en hostales o refugios sociales, y en sus noches más oscuras, acechaba edificios residenciales en busca de una ventana entreabierta. No necesitaba nada más, solo una oportunidad, una presa y una ruta de escape. En Bratislava, las autoridades comenzaban a notar que el asesino entraba casi siempre por el mismo tipo de acceso. Ventanas mal aseguradas, balcones bajos, departamentos en los primeros pisos. También comenzaban a repetirse ciertos elementos extraños en las escenas del crimen. En varios casos, el asesino cubría los rostros de las víctimas con toallas o prendas de ropa después del asesinato. En otros, les ponía una almohada encima. A veces, les tapaba los pies. No era por ocultar el cadáver. Era un gesto que parecía ritual, casi obsesivo. También empezaban a notar la presencia constante de colillas de cigarrillo, no de cualquier tipo, sino de una marca específica que no era común en Eslovaquia, lo cual más adelante resultaría clave. El problema era que no tenían un sospechoso claro. No había testigos, no había huellas digitales útiles, y los pocos rastros de ADN recolectados no estaban en ninguna base de datos. Los investigadores trabajaban sin dormir, revisaban decenas de casos antiguos y aún así no encontraban una pista concreta. Mientras tanto, la paranoia se expandía por Bratislava como una sombra. Las mujeres mayores dejaban de salir solas. Las familias comenzaban a cerrar todas las ventanas con llave. Algunos vecinos se turnaban para hacer guardia nocturna en los edificios, pero nada detenía a Rigo. Su necesidad era más fuerte que el miedo ajeno. En enero de 1992 volvió a atacar, esta vez en un edificio del barrio Petržalka. La víctima fue una mujer de mediana edad, madre de una joven que vivía con ella. Ambas fueron asesinadas. El patrón se repitió hasta el más mínimo detalle. Las autoridades comenzaron a admitir públicamente que estaban ante un asesino serial. Por fin, los medios usaron esa palabra. Bratislava, una ciudad poco acostumbrada al crimen violento, comenzaba a entender que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Y sin embargo, Rigo seguía suelto, fumando en la escena, dejando su marca y caminando tranquilamente por las calles al día siguiente como cualquier otro ciudadano anónimo. Pero algo estaba por cambiar. Una cámara de seguridad instalada en un edificio cercano captó una figura entrando por una ventana baja la noche del crimen.
No era una imagen clara, pero daba una silueta, una forma de caminar, un horario. La policía comenzó a patrullar con más intensidad ciertas zonas clave, especialmente en los alrededores de refugios sociales, donde sabían que muchos delincuentes comunes pasaban la noche. Fue allí donde uno de los agentes vio a un hombre solitario, fumando en la oscuridad, mirando fijamente hacia las ventanas de un edificio de departamentos. Lo detuvieron brevemente, le pidieron identificación y lo dejaron ir. Pero tomaron nota de su nombre: Ondrej Rigo. Un tipo con antecedentes por robo, nacido en Bratislava, que en ese momento vivía en un refugio cercano. No sabían aún que estaban frente al depredador que habían buscado durante 2 años. La siguiente noche, Rigo volvió a salir a cazar. Ondrej Rigo caminaba con las manos en los bolsillos, los hombros encorvados y la mirada perdida. Su ropa era siempre la misma: un abrigo oscuro algo raído, pantalones gastados y zapatos que arrastraba levemente al andar. Nadie lo miraba 2 veces, era el tipo de persona que el mundo aprendió a ignorar. Esa noche, igual que tantas otras, eligió su presa desde la calle. Observó durante horas la rutina de un edificio de departamentos en el centro de Bratislava. Notó que una de las ventanas quedaba ligeramente abierta, que la luz se apagaba siempre antes de la medianoche, y que en ese hogar vivía una mujer sola. A la 1:30 de la mañana, trepó hasta el primer piso, forzó el marco con una herramienta simple y se deslizó dentro de la oscuridad, como si ya conociera el lugar. La escena que dejó fue idéntica a las anteriores: violencia, abuso post-mortem, cigarrillo apagado en el suelo. Pero esta vez cometió un error. Al salir del edificio, en lugar de desaparecer inmediatamente, se quedó un momento observando desde la esquina. Un patrullero pasaba en ese instante y los agentes, que ya tenían su nombre apuntado de un encuentro previo, lo reconocieron. Esta vez lo llevaron a comisaría para un interrogatorio más formal. No confesó nada. Respondía con frases cortas, no mantenía la mirada y repetía que estaba simplemente caminando para despejarse. No tenían pruebas suficientes para retenerlo, así que lo liberaron. Fue un detalle insignificante lo que cambió el rumbo de todo: una colilla de cigarro. La policía había recolectado varias de estas en las escenas de los crímenes, pero no tenían a quién compararlas. Ahora, por primera vez, tenían un sospechoso concreto. Un oficial, con iniciativa propia, recogió una colilla del suelo del refugio donde vivía Rigo. Era la misma marca. Luego consiguieron una colilla que él mismo había arrojado al suelo durante el interrogatorio. Se enviaron todas al laboratorio, junto con las encontradas en las escenas de crimen. El análisis fue claro. Coincidían en componentes: longitud del filtro, marca y, sobre todo, saliva. El perfil genético era el mismo. Ondrej Rigo fue detenido oficialmente en marzo de 1992. Al principio, se negó a hablar. Mantenía la calma absoluta. No mostraba enojo, miedo ni culpa. Pasaban las horas, luego los días, y seguía en silencio. No había rastro de remordimiento. Era como si la situación no tuviera ningún peso real para él. Cuando finalmente comenzaron a mostrarle pruebas, su rostro apenas se alteró. Lo único que dijo fue: no tienen pruebas de que yo haya estado ahí. Sin embargo, las pruebas estaban acumulándose. Una huella parcial en una ventana, un rastro de pisadas embarradas que coincidían con sus zapatos, restos de piel bajo una uña de una víctima, y la colilla. Esa maldita colilla que él había dejado por hábito, por descuido o por soberbia. Durante los registros posteriores a su arresto, encontraron en su posesión pequeños objetos robados a las víctimas: un anillo, una pulsera, incluso una taza de porcelana que había tomado de la cocina de una de ellas. Era claro que no mataba solo para robar. Se llevaba esos objetos como trofeos. Eran recuerdos de lo que había hecho. Parte del ritual. Mientras tanto, los investigadores comenzaban a armar la línea temporal completa. Rigo había asesinado al menos a 9 mujeres entre 1990 y 1992, una en Múnich, otra en Ámsterdam y 7 más en Eslovaquia. Pero algunos detectives creían que podrían haber sido más. Las autoridades de otros países comenzaron a revisar crímenes sin resolver ocurridos en condiciones similares: Austria, Hungría, República Checa y Alemania Oriental. Nunca se confirmó oficialmente otro asesinato, pero las coincidencias eran inquietantes. El juicio comenzó en 1994 y fue un espectáculo sombrío. Rigo, siempre silencioso, se sentaba inmóvil mirando al vacío.
Los testimonios de los forenses eran escalofriantes. Las escenas descritas con frialdad profesional pintaban una imagen brutal de los crímenes. Necrofilia, violencia excesiva, manipulación de los cuerpos, ritualización. Las víctimas no solo eran asesinadas, eran deshumanizadas por completo. El fiscal fue tajante. Ondrej Rigo no mataba por necesidad ni por desesperación. Mataba por placer. Los psiquiatras que lo evaluaron confirmaron que tenía una combinación de trastornos severos. Mostraba signos de esquizofrenia paranoide, trastorno de personalidad antisocial y una marcada perversión sexual. Pero lo más inquietante era su completa falta de empatía. No sentía nada por sus víctimas. No parecía entender ni remotamente la gravedad de sus actos. Para él, simplemente eran momentos que pasaron, nada más. En julio de 1994, el tribunal lo declaró culpable de 9 asesinatos. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de reducción. En Eslovaquia, esa era la pena máxima. No mostró emoción al escuchar el veredicto. Se limitó a encender un cigarrillo mientras lo retiraban de la sala. Tras su condena, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Leopoldov, donde pasó sus días en aislamiento, fumando, leyendo y mirando por la ventana. Nunca confesó, nunca pidió perdón, nunca explicó por qué hacía lo que hacía. Pasaron los años y el recuerdo de sus crímenes fue perdiendo fuerza en los medios. Pero para quienes vieron esas escenas de cerca, el nombre Ondrej Rigo quedó grabado como el del asesino que mataba en silencio, dejaba una colilla como firma y luego se desvanecía en la noche. Tras su condena a cadena perpetua en 1994 por el asesinato de al menos 9 mujeres, Ondrej Rigo pasó el resto de su vida en la prisión de máxima seguridad de Leopoldov, en total aislamiento. Se volvió una figura solitaria casi invisible. No recibía visitas, nunca confesó sus crímenes y se negó a dar entrevistas. Su rutina era monótona y silenciosa, marcada por el hábito de fumar, leer libros antiguos y observar por la ventana. Nunca mostró culpa ni remordimiento. Con el paso de los años, su estado físico se fue deteriorando, pero seguía mentalmente lúcido. Algunos criminólogos y periodistas renovaron el interés en su caso durante los años 2000 y 2010, especialmente tras la publicación de artículos que sugerían que podía haber más víctimas en países vecinos, aunque nunca se confirmó oficialmente. Nuevas pruebas de ADN coincidieron parcialmente con su perfil, pero las investigaciones no avanzaron debido a la falta de recursos y a que el criminal ya estaba encerrado. Finalmente, Rigo murió en abril de 2022 a los 66 años dentro de la prisión. No hubo funeral ni familiares que reclamaran su cuerpo. Fue enterrado en una tumba anónima. Así se extinguió uno de los asesinos en serie más brutales y fríos de Europa del Este, cuya historia sigue viva en archivos policiales, libros y los recuerdos de los investigadores que lo persiguieron. Nunca explicó sus motivaciones. Murió con sus secretos intactos.